Gracias, señor presidente. El 5 de junio se cumplieron 50 años desde la ocupación de los territorios palestinos por el Estado de Israel. El año 1947, tras la presión de Estados Unidos y el apoyo de la Unión Soviética, se aprobó el establecimiento de un Estado judío coexistiendo con uno árabe y una ciudad de Jerusalén que quedaría bajo régimen internacional. Con esta decisión, las grandes potencias impusieron en el mundo árabe y en los territorios palestinos al Estado hebreo como una potencia militar hegemónica. Como consecuencia de esta decisión, el pueblo palestino ha permanecido en un estado de guerra permanente luego de la ocupación de su territorio en 1967 tras la Guerra de los 6 días. La ocupación del territorio palestino, señor presidente, representa un fracaso para el sistema de las Naciones Unidas. Las sucesivas condenas por parte de la Asamblea han sido sistemáticamente desoídas por el Estado de Israel. Por su parte, diversos actores internacionales han condenado las ocupaciones y asentamientos ilegales que permanecen en Israel. Según Naciones Unidas, actualmente hay 250 asentamientos israelíes a lo largo de la ribera occidental, construidos sobre tierra tomada por Israel en la Guerra del 67, donde viven más de 600.000 israelíes, asentamientos que según la Organización de las Naciones Unidas son ilegales bajo la ley internacional. La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de diciembre del 2016 no reconoce soberanía de Israel en Jerusalén y la considera territorio ocupado. A la denuncia de las Naciones Unidas se suma el llamado del Papa Juan Pablo II, quien refiriéndose al muro declaró: el mundo necesita puentes de unión y no muros de separación. Por su parte, el Papa Francisco, tocando el mismo muro construido por Israel, dijo: esto no puede continuar. Los esfuerzos de paz han fracasado una y otra vez, puesto que mientras se impulsa el diálogo, la ocupación de Israel ha seguido avanzando, con el emplazamiento de los asentamientos ilegales, el bloqueo a la Franja de Gaza, que impone restricciones injustificadas de movimiento, y las detenciones abiertamente abusivas de cientos de miles de personas, en su mayoría por tribunales militares, con cerca de un 100% de condenas sin el debido proceso. Todas las fronteras están bajo absoluto control israelí, que decide arbitrariamente quién puede ingresar a los territorios palestinos. Señor presidente, varios ciudadanos chilenos de origen palestino han sido deportados apenas pisan el aeropuerto. Los puestos de control militar impiden la libre circulación de los palestinos en calles y carreteras. Muchas mujeres han dado a luz en dichos puestos porque se han visto impedidas de llegar hasta los hospitales. Igual control se ejerce sobre el comercio, los escolares y los alumnos de colegio, y en especial los universitarios. 750.000 palestinos han sido detenidos sin causa desde julio de 1967. Entre los detenidos que hay hoy día en las cárceles israelíes, hay 20 que sufren de enfermedades terminales, 300 son menores de edad, son niños, señor presidente, 60 mujeres y 13 parlamentarios de la Asamblea Nacional Palestina. En abril de este año, más de 1.800 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre en protesta por sus humillaciones, condiciones y trato vejatorio. El listado de atropellos y sufrimientos es muy numeroso tras medio siglo de ocupación. Es un conflicto que mantiene bajo el cautiverio de la violencia a palestinos y también israelíes, y sobre el cual no podemos quedar indiferentes. Lamentablemente, señor presidente, el gobierno de Chile, mi gobierno, en esta ocasión ha guardado silencio. No ha realizado suficientes actos de Estado para expresar su rechazo a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional por parte del Estado de Israel. Aún más, es la única actividad oficial convocada por la comunidad palestina de Chile. Para conmemorar estos tristes 50 años de ocupación, todas las autoridades del gobierno de Chile se restaron. No asistió ningún ministro, ningún subsecretario o jefe de servicio. Aquí no se trata de un respaldo a un Estado sobre otro. Lo que está en juego es el respeto de los principios básicos del derecho internacional y el respeto a los derechos humanos elementales del pueblo palestino.
La defensa irrestricta de los derechos humanos es un principio de política exterior de Chile y no puede ser acomodada según afecte a uno u otro Estado. No puede ser debilitada por grupos de presión, intereses corporativos o económicos. La ocupación de los territorios palestinos, señor presidente, es una violación al derecho internacional y los derechos humanos más elementales. Por eso, me avergüenza la actitud asumida por mi gobierno, porque lo que está en juego es nuestra política de Estado frente a la crisis humanitaria, frente al derecho internacional y frente a la vulneración de derechos de miles de seres humanos. Señor presidente, yo deseo que esta intervención se la pueda enviar al señor ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de tener la coherencia para la defensa del derecho internacional y los derechos humanos. Es claro que el derecho internacional ha fracasado y que los esfuerzos de paz han servido para consolidar y ampliar la ocupación. Pero a pesar de todo el sufrimiento y la incapacidad de la comunidad internacional para hacer respetar el derecho internacional y los derechos humanos, aún nos queda el espacio para denunciar, para remecer la conciencia de nuestras sociedades y seguir reclamando por el derecho de Palestina y de todos los pueblos, incluyendo el pueblo de Israel, a la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos en Palestina, de su pueblo, esfuerzo en el cual lamento muy sinceramente la ausencia y el silencio del gobierno de Chile después de 50 años de ocupación. Deseo también, presidente, enviar un oficio con esta intervención a la Federación Palestina de Chile. He dicho, presidente.